Australia. A la gente de aquí le encanta la vida al aire libre, especialmente en el mar. Pero estas aguas azules son peligrosas. Tiburones. Para muchos de nosotros son los animales más temibles del planeta. Tienen sentidos sumamente agudos y un sistema de rastreo de extrema precisión. Millones de años de refinamiento han convertido a los tiburones en supremos depredadores. Pero su reputación es mucho más temible que lo que ellos se merecen. Hay menos de un ataque por año en Australia, pero hay muchos otros animales a quienes por muy buenas razones deberíamos temer. Australianos peligrosos. Australia está habitada por algunos de los animales más letales de la Tierra. Poseen formas y tamaños muy diferentes y viven por todas partes, no solo en la naturaleza, sino también en las ciudades, incluso en los hogares de la gente. Aquí en Australia, los animales muerden mejor, a menudo con una dosis de veneno. Pican mejor y son más letales que los animales de cualquier otro continente. Están provistos de una impresionante variedad de armas y su veneno no tiene igual en ningún otro lugar del mundo. Pero ¿por qué Australia posee tal concentración de animales excepcionalmente letales y pueden ser en realidad más peligrosos para la gente que los tiburones? Casi en cualquier lugar a donde uno vaya en Australia hay peligros ocultos. Un estanque rocoso con tesoros dejados atrás por la bajante parece bastante inocente. Pero camuflado entre las rocas hay un pulpo de anillos azules. Pequeño, pero es el pulpo más letal que se conoce. Una mordida de su pico córneo puede inyectar suficiente veneno como para matar a un adulto en media hora y a un niño en pocos minutos. El veneno es inyectado a través de un pequeño pico ubicado en el centro del animal, entre sus patas. Y ese pico está conectado a una glándula salival que contiene el veneno, que es un veneno de acción rápida, que actúa sobre los nervios causando insuficiencia respiratoria. Esa es la causa de muerte en la gente que resulta mordida. El pulpo de anillos azules es un animal pequeño, rara vez sobrepasa el tamaño de una moneda de 50 centavos. Posee un veneno altamente tóxico. Una razón es que al ser un animal tan pequeño necesita un fuerte veneno defensivo a fin de protegerse contra los depredadores tales como peces, distintos crustáceos, otros pulpos. Cuando come a sus presas como cangrejos, necesita digerir parte de ese animal antes de comerlo. Eso hace mucho más fácil todo el proceso de consumirlo. La idea es inyectar el veneno en el animal. Eso descompone su carne y le facilita mucho al pulpo comer esa presa. Un pulpo de cuerpo blando contra un cangrejo que agita sus pinzas parece una contienda poco probable. Para evitar ser dañado, el pulpo debe inmovilizar al cangrejo rápidamente. Aprisiona a su presa, le arranca un ojo pedunculado y le inyecta el veneno que enseguida le produce parálisis. Las enzimas licúan el cuerpo hasta producir una sopa que el pulpo devora gustoso. Algo poco común en el pulpo de anillos azules es que posee dos venenos diferentes. El segundo es para la defensa.
anuncia su toxicidad con colores de advertencia. El azul brillante es producido por cientos de sacos de color llamados cromatóforos, que son activados cuando el pulpo se siente amenazado. Son estos vívidos colores los que atraen la atención de los niños. Es muy divertido jugar con un pulpo que cambia de color. Este animal puede usar dos tipos de veneno. El que usa contra sus presas como cangrejos y crustáceos es en realidad bastante inofensivo para nosotros. También tiene la capacidad de usar un veneno diferente para la defensa, que es muy dañino para el hombre y del que deberíamos mantenernos lejos. Estos dos tipos de veneno son completamente distintos en su manera de actuar contra los animales, y el pulpo sabe cuándo inyectar el veneno, ya sea para alimentarse o para defenderse. Pero este ponzoñoso animal tiene un costado inesperadamente tierno. La madre cuida de sus huevos envolviéndolos con sus brazos hasta que eclosionan. Ningún otro pulpo hace eso. Curiosamente, las crías son tóxicas incluso desde antes de nacer. Heredan de su madre las bacterias que producen el veneno. Estos diminutos recién nacidos ya son potenciales asesinos, perfectamente capaces de cuidarse solos. El trabajo de su madre ha terminado. Muere a la avanzada edad de 7 meses. Sus venenos hereditarios para ataque y defensa hacen del pulpo de anillos azules una criatura extraordinaria, pero no está solo. Aquí en la gran barrera de arrecifes, casi todo es venenoso. ¿Pero por qué? El arrecife está atestado, la competencia por el alimento y el territorio es intensa. Este es un auténtico caso de supervivencia. Los animales simplemente se han vuelto cada vez más venenosos para competir unos con otros y para evitar convertirse en el almuerzo de alguien. Hasta los corales blandos son tóxicos. El coral de fuego produce una picadura sumamente dolorosa que puede causar vómitos y desvanecimiento. El extravagante pez león inyecta veneno con las espinas tóxicas que adornan sus plumosas aletas. Bien armado, se exhibe descaradamente en aguas abiertas. El armamento del erizo de mar espinoso no lleva a engaño. Las puntas de estas gigantescas agujas se rompen y se hunden en la carne, causando un terrible dolor e infección. Pero mucho más peligroso es el erizo flor. Cada una de sus pequeñas flores puede producir una dosis tóxica, causando parálisis muscular e insuficiencia respiratoria. Se oculta cubriéndose a sí mismo con piedras. Pero el maestro del camuflaje es el pez piedra. Si se siente amenazado, inyecta un veneno con fuerza explosiva desde sus espinas protectoras. Es el pez más venenoso del mundo. El cabracho es un pariente cercano. Este pez lleva aguijones en su cola. Es una raya venenosa. Son naturalmente curiosas y llegan incluso a jugar con los nadadores. Al igual que muchos animales ponzoñosos, no son agresivas a menos que se sientan amenazadas. En tierra, Australia tiene animales aún más venenosos. ¿Pero por qué debería tener tantos? Posiblemente porque estuvo aislada del resto del mundo por tanto tiempo. Durante ese periodo, estos animales desarrollaron venenos en vez de solo dientes o garras. Cuando los europeos llegaron a Australia, era ya un continente habitado por criaturas venenosas.
En algunos casos, los animales ponzoñosos han sacado provecho de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, las arañas. La de lomo rojo es una verdadera oportunista. Estrechamente emparentada con la famosa viuda negra norteamericana, las arañas de lomo rojo han fijado residencia en todas partes. Se dice que cuando una casa tiene techo, ya contiene un lomo rojo. La razón por la cual las arañas de lomo rojo son tan exitosas en Australia es debido al ambiente que hemos creado para ellas. La araña de lomo rojo construye una tela mucho más exitosa sobre cemento que sobre hojas, pasto o palos. De modo que una casa australiana típica es un ambiente perfecto para la araña de lomo rojo. Si tienen oportunidad, exploran activamente una zona y construyen su tela sobre las piedras del pavimento que está justo fuera de la casa en vez de hacerlo entre la vegetación. Otro lugar favorito es el garage. Su picadura es terriblemente dolorosa. Antes del desarrollo del antídoto, significaba la muerte. Aún hoy, más de 350 personas por año son picadas y hospitalizadas. Casi lo atrapo. Los niños son víctimas frecuentes. La hembra puede producir hasta 8 sacos de huevos y en cada saco puede haber entre 100 y 150 crías. Cuando eclosionan, trepan hasta la superficie más alta y se dejan llevar por el viento, o sea que se van volando y pueden viajar muchos kilómetros. Debido a eso, tienen la capacidad de dispersarse por toda Australia y también hacia otros países. Son las supremas supervivientes. Si no hay comida, se comen entre ellas. Hasta las arañuelas son caníbales. Los adultos son vulnerables a su propio veneno. Basta una picadura para que un pariente se convierta en la próxima comida. La asesina lo inyecta a través de una rótula y las enzimas digestivas hacen el resto. Su cadáver luego es aspirado hasta la última gota. Australia también es el hogar de otra araña aún más agresiva. Su actividad es desencadenada por la lluvia. El macho de la araña de tela en embudo de Sydney está buscando pareja. Le ha llevado 3 años alcanzar la madurez sexual. La hembra habita en una tela subterránea y espera que él la venga a buscar. La corteja mediante el tacto trabajando a gran velocidad. La sujeta y la coloca en una posición en donde pueda introducir su segunda pata dentro de su orificio sexual. En 1 minuto todo ha terminado. Se marcha, quizás a conseguir otra pareja. Los machos vagabundos suelen entrar en contacto con la gente. Un macho explorador puede sentirse atraído por la humedad de una piscina. Esta reconstrucción de un evento real muestra lo que puede llegar a ocurrir. Michael, vamos a la piscina. Ven, vamos a nadar. ¡Ven!
Tomando aire, puede sobrevivir sumergida hasta 30 horas. Una picadura podría matar a un niño en 15 minutos. Esta araña venenosa solo vive dentro de un radio de 20 kilómetros con centro en Sydney. ¿Pero por qué es tan tóxica? La clave podría estar en las montañas. Aquí vive una araña de tela en embudo arborícola 100 veces más venenosa para el hombre que la especie de Sydney. Se llama Formidivalus. Se alimenta de milpiés, pero un milpiés libera su propio veneno, hidrocianuro, cuando es atacado. Para asegurarse su comida, la araña debe inmovilizar al milpiés antes de que libere demasiado veneno. Logra eso con un veneno complejo que por accidente también resulta sumamente peligroso para el hombre. Hay dos componentes del veneno que actúan en cada caso. El milpiés es afectado por el GABA del veneno, que es una toxina normal en los insectos, y hace que el milpiés quede paralizado. Mientras que en el hombre es la traxotoxina la que produce el daño. La traxotoxina causa fibrilación de todos los músculos asociados con el corazón y el pulmón. En realidad lo que hace es sobreexcitar los nervios. Hay unas 40 especies de arañas de tela en embudo. En esta zona hay unas 3. Para poder descubrir cuál es la que hay, tenemos que hacer salir a la araña sin dañar la zona ni la araña. Si lo logramos colocando un escarabajo, atraparemos arañas de tela en embudo. Cuando salga veremos a la araña y sabremos si es macho o hembra. Y en qué estado está, si está en buenas condiciones, sin tener que escarbar en la cueva, en la pared de piedra, que es un proceso muy perturbador para la araña. Como la cueva de la araña de tela en embudo es un saco blando de seda colgando en el tubo, se hace muy difícil verla con el endoscopio que yo uso normalmente. El veneno letal de las arañas de tela en embudo es recolectado por Brad Harvey cerca de Sydney, en el Parque Australiano de Reptiles. Lo que tengo que hacer es estimular a la araña y hacer que se pare sobre sus patas traseras, llevar los colmillos hacia adelante y obtener el veneno de sus colmillos. Cada año en Australia, 20 a 30 personas son picadas por la araña de tela en embudo de Sydney. Si no hubiera antídoto, esas personas morirían a causa de las picaduras. Aquí juntamos a las arañas y les extraemos el veneno para hacer el antídoto. Antes de que existiera el antídoto, la gente moría a causa de las picaduras. Es extraordinario que la pequeña cantidad de veneno destinada a ser usada contra los insectos sea tan letal para el hombre, y que un cruel accidente de la química haga que el mismo veneno no tenga efecto sobre los ratones o las mascotas domésticas. Los científicos necesitaron 20 años para identificar a la misteriosa sustancia asesina necesaria para producir la antitoxina. En la naturaleza hay peligrosos australianos contra los que ningún antídoto nos puede proteger. Algo en la rama me llamó la atención y de pronto vi unos ojos mientras me acercaba.
Allí me di cuenta que en realidad era un cocodrilo. Esta es la reconstrucción de un episodio verdadero que le ocurrió a la doctora Val Plumwood. No recuerdo haber realizado ninguna maniobra evasiva, pero al parecer mi canoa y el cocodrilo quedaron uno al lado del otro. A continuación sentí un fuerte golpe a un lado de la canoa. Estaba sucediendo algo increíble. El cocodrilo estaba atacando mi canoa. Me sujetó por las piernas, justo en medio de las piernas. Y luego me dio vuelta otra vez. Después pareció tranquilizarse y me dejó ir. Val Plumwood tuvo la suerte de escapar, pero como en el caso de los ataques de tiburones, esos incidentes son raros. Por lo general resultan de estar en el lugar y en el momento equivocados. Sin cambios desde la época de los dinosaurios, los cocodrilos son territoriales y muy eficientes cazadores. Nos producen miedo porque son grandes y feroces. Pero en Australia lo inesperado es a veces lo más peligroso. Aquí en el bosque es más probable que uno sea atacado por una planta que por un feroz depredador. Esta es la ortiga irritante más grande del mundo. En realidad es un árbol irritante. Sus hojas pueden reconocerse fácilmente. Están erizadas por finas agujas de sílice. Son tan quebradizas que se rompen ante el menor impacto. Alojadas en la piel descargan una potente mezcla de sustancias químicas. El terrible dolor que producen es tan intenso que solo la conmoción podría llegar a matar. Australia está llena de sorpresas. Un árbol urticante y venenoso es poco común, pero aún más extraño es un mamífero verdaderamente... Quizás sea usado para competir con otros machos. Las garras también son usadas para sujetar a la hembra durante el apareamiento. El veneno podría actuar como un afrodisíaco. Sigue siendo un misterio y un tema de importantes estudios científicos. El aguijón solo se encuentra en la pata trasera del macho. Las glándulas ponzoñosas son masajeadas para estimular el flujo del veneno que es recolectado para analizarlo. El veneno, por cierto, es perjudicial para el hombre, pero una cosa que se ha descubierto es que el efecto sobre los humanos es similar al de algunas mordeduras de víboras. Ya que Australia tiene mamíferos venenosos, seguramente debe tener algunas serpientes sumamente peligrosas. Así es, tiene 11 de las más letales del mundo. Y algunas de ellas suelen entrar en contacto con la gente. A la taipán costera le va particularmente bien a raíz de las actividades humanas. Los extensos cañaverales de Queensland producen una importante proporción del azúcar del mundo y son un territorio perfecto para la taipán, de modo que los encuentros con los trabajadores son muy comunes.
Pero no es la gente lo que la serpiente está buscando. Son las ratas que infestan los cañaverales. Los colmillos de la taipán son más largos que los de cualquier otra serpiente australiana e inyectan una considerable cantidad de veneno. Es necesario que sea poderoso para detener en un instante a una rata de movimientos rápidos y potencialmente feroz. Cuando la parálisis ha comenzado, la serpiente engulle lentamente a la víctima utilizando sus dientes en forma de gancho y gracias a su acción muscular. Las serpientes ponzoñosas viven en casi todo el territorio australiano, incluso en la remota y ventosa isla Chapel. Pocas personas llegan hasta aquí porque la isla está infestada de pitones tigre negras. En realidad es una versión gigante de su prima en el continente. Se alimenta de pardelas que llegan hasta aquí solo una vez por año a criar. Durante los otros 10 meses del año, la serpiente ayuna viviendo a expensas de la grasa almacenada en su cuerpo. Tiene que esperar hasta que las aves hayan terminado de incubar y nazcan los pichones. Solo puede atrapar pichones pequeños, de modo que la supervivencia es una carrera contra el tiempo para que la serpiente consiga alimento y para que las aves sean lo bastante grandes como para no convertirse en víctimas. Pero debe desplazar al adulto antes de que el pichón pueda ser capturado. Necesita consumir por lo menos 8 pichones para sobrevivir durante el resto del año, de modo que un veneno efectivo es fundamental. Al ser 80 veces más venenosa que una serpiente de cascabel, su mordida mataría a una persona en menos de media hora. Pero ¿por qué las serpientes australianas son mucho más venenosas y peligrosas que las de otros países? Tenemos un continente muy diverso, con toda clase de oportunidades para las serpientes, con nichos especializados, pero Australia no necesariamente posee un gran número de serpientes, solo que las que colonizaron nuestro continente resultaron ser de la familia venenosa de los elápidos. La serpiente con el veneno más poderoso del mundo es la serpiente feroz. En realidad no es un nombre muy apropiado porque no es particularmente feroz, sobre todo en cautiverio. Casi nunca llega a morder a un ser humano. Esta serpiente se encuentra solo en los rincones más remotos del sudoeste de Queensland y en distritos vecinos, en donde no vive gente, de modo que, aunque tiene el veneno más tóxico, en cuanto a su efecto sobre los seres humanos, no produce ningún accidente en el hombre. En realidad no se conocen registros de mordeduras a otras personas que no sean los que manipulan serpientes. La serpiente feroz vive en una zona muy desolada en donde las temperaturas alcanzan hasta 50 grados en verano. ¿Pero esto tendrá algo que ver con el extraordinario poder de su veneno? Se alimenta de ratas que son escasas la mayor parte del tiempo, pero cada tantos años, cuando llegan las lluvias, alcanzan las proporciones de una plaga. Entonces las serpientes pueden alimentarse bien. Con un periodo de bonanza tan corto, su método para atrapar ratas tiene que ser infalible para que la serpiente confíe en que su veneno detendrá a la presa inmediatamente.
Pero una gran serpiente feroz posee suficiente veneno como para matar 250.000 ratones. Desde todo punto de vista, esto es un exceso. No hay una razón evidente para que algunas serpientes sean tan venenosas. Es un misterio que no solo ocurre en la tierra, sino también en el mar. ¡Hey, Glenn! ¡Allí hay una delante de ti! ¡Allí! Glenn Barnes es un biólogo marino que ha pasado muchos años trabajando con serpientes. Es un experto en coleccionarlas. Alrededor de 50 especies viven en el agua y más de 30 de ellas se encuentran en Australia, todas altamente venenosas. Una de las más comunes es una gran serpiente marina oliva. No es agresiva, sino más bien bastante curiosa. Pero debe ser tratada con respeto, ya que es la serpiente marina más venenosa de todas, 20 veces más venenosa que una cobra. ¡La tengo! ¡De buen tamaño! Esta es una oliva. Parece que está un poco enojada. Probablemente esté a punto de mudar su piel. Pueden ver que no son muy ágiles fuera del agua. Tiene un engrosamiento en la base de la cola. Este es el macho. Los machos suelen tener una coloración un poco más marrón que las hembras, que son típicamente grises. Una vez capturada, la serpiente es medida, pesada y revisada. No se resiste. Aún hay tanto por descubrir sobre venenos que las serpientes marinas, como otros australianos peligrosos, son un tema permanente de investigación. Los colmillos de la serpiente son relativamente pequeños, al igual que sus glándulas venenosas. El veneno es obtenido para hacer antídotos para investigación. Mira eso. Es una dosis letal. Lo que hoy es una mezcla letal de venenos podría contener una sustancia que mañana salve vidas, porque muchas de estas toxinas poseen poderosos efectos médicos. Pueden contener drogas del futuro que permitan curar el cáncer y otras graves enfermedades. Coleccionar especímenes es un trabajo que requiere destreza y a veces es peligroso. La única manera de persuadir a una estrella corona de espinas de que se levante es con las manos. Un movimiento en falso podría resultar en dolorosas heridas múltiples, produciendo temblores, vómitos, desmayo y ahogo. No pueden cometerse errores al manipular el pulpo de anillos azules. Una mordedura ni siquiera se sentiría, y sin primeros auxilios, la toxina paralizante podría provocar la muerte. Con esfuerzo y dedicación, los misterios de las toxinas lentamente van siendo revelados. Ya se está utilizando una sustancia aislada de un veneno en el tratamiento de las víctimas de apoplejía con daño cerebral. También se ha descubierto un analgésico y bloqueador nervioso, ambos en el mismo animal, el pequeño cono. Come peces. Los investigadores han demostrado que hay más de 200, quizás hasta 2000 sustancias en la mezcla letal de esta extraordinaria criatura. Es igualmente impresionante cómo inyecta su veneno. Su trompa posee un sistema similar a un misil teledirigido, un tentáculo cargado de veneno que atrae a su presa. Si lo pierde, lo reemplaza. Tiene varios más.
El dardo está cargado de veneno que proviene de un saco en su tubo digestivo. Apunta y luego dispara. La parálisis es casi instantánea y la boca extensible engulle a la víctima. Debe tener acción rápida porque un cono no podría perseguir muy lejos a un pez de movimientos rápidos. La neurotoxina del veneno es tan efectiva que podría detener un corazón humano en 10 minutos. Podría tener un veneno más complejo que el de casi cualquier otra criatura, pero es cauteloso y solitario y rara vez se lo encuentra. Por el contrario, las medusas pueden formar grupos de miles de individuos. El conjunto de animales venenosos más grande de la Tierra. Al igual que en el cono, su veneno es utilizado para pescar. La carabela portuguesa es un saco lleno de aire que arrastra tras de sí muchos metros de líneas de pesca. La dolorosa picadura de estos tentáculos causa mareos e intensos dolores abdominales. Pero esta es la que realmente hay que evitar, la avispa de mar, una de las criaturas más venenosas del mundo. Es un trozo de gelatina en forma de caja con 15 tentáculos en cada esquina. Es una poderosa nadadora cazando activamente a sus presas. Los peces son capturados con sus tentáculos y luego llevados hacia la boca ubicada debajo de la campana en donde son digeridos. Los mayores peligros para la gente se producen cuando se concentran frente a las playas y dan la impresión de aparecer de la nada. Jamie Seymour, un biólogo marino, está tratando de resolver el misterio acerca de su origen y de por qué aparecen tan repentinamente. Las está estudiando en un manglar que es donde comienzan su vida. Pueden ver un pez entero aquí adentro. Está parcialmente digerido ahora. Si observamos su interior, la boca cuelga hacia abajo. Está en el extremo de este tubo. Y los tentáculos capturan el alimento. Lo colocan en la boca, sube de la boca hacia el esófago, hasta uno de los 4 estómagos. Pueden ver 1, 2, posiblemente 3 peces aquí. Y cuando son pequeñas se alimentan de camarones diminutos. Cuando son más grandes se alimentan de peces más grandes. Inyecta un pequeño rótulo numerado dentro de su cuerpo, trabajando lentamente y tratando de no dañar al animal. Muy bien. También le coloca un diminuto radiotransmisor. Con este dispositivo podrá rastrear su ruta y quizás descubrir más acerca del complicado ciclo de vida de esta peligrosa medusa. Pongámosla en el agua. Quiero ver cómo funciona el transmisor. Hermoso. Mira cómo está nadando. Genial. Pero cuesta mucho impedir que los australianos amantes del agua vayan al mar. En los momentos de máxima actividad se colocan redes en el agua, en un esfuerzo por separar a las medusas de la gente. La proximidad de las medusas en el agua es controlada diariamente y anunciada en carteles. Prohibido nadar fuera del lugar demarcado, zona de medusas.
Pero ni siquiera los mayores esfuerzos pueden proteger a algunas personas que prefieren nadar fuera de las redes. Su capacidad de matar se debe a miles de células urticantes, los nematocistos. Cada uno contiene un filamento enrollado en forma de arpón. Al entrar en contacto, es disparado con mucha violencia. La lucha estimula la expulsión de más nematocistos. Es terriblemente doloroso. En este momento las condiciones climáticas son perfectas para las medusas, por eso llega mucha gente en esta época del año. La avispa de mar causa un dolor intenso. Por lo general la persona sufre intensos dolores apenas es picada y puede desarrollar problemas cardíacos e incluso tener un paro cardíaco. Esto suele suceder en el agua o sobre la playa. Mientras el veneno es inyectado en la circulación sanguínea por el aparato urticante, los nematocistos. Hay un antídoto, de modo que cuando colocamos nuestro equipo de resucitación podemos administrarle el antídoto al paciente. Y siempre mantenemos el antídoto aquí, listo para ser usado. Australia tiene una mayor variedad de animales peligrosos que casi cualquier otro lugar de la Tierra. ¿Pero hay alguno que se destaque como el más peligroso? Los grandes depredadores como tiburones o cocodrilos pueden ser protagonistas de pesadillas, pero raramente atacan al hombre. Cuando lo hacen, suele ser por error. Los cocodrilos solo han atacado a 60 personas en los últimos 100 años, y más de la mitad de ellas sobrevivió. No es necesario ser grande para ser peligroso. La picadura venenosa de una araña de tela en embudo puede matar a una persona en pocas horas. Pero ahora hay un antídoto. Un diminuto pulpo de anillos azules también inyecta un poderoso veneno, pero no atacará a menos que sea provocado. El cono posee quizás uno de los conjuntos de sustancias químicas más sofisticados. También puede matarnos si lo provocamos. Pero no nada en grandes concentraciones como la avispa de mar, que es una buena candidata a ser considerada el animal más peligroso de Australia. Pero su veneno no es tan letal como el de la serpiente feroz, que posee el veneno más tóxico de todos. Pero la lejanía de su territorio hace que raramente sea un peligro para las personas. Curiosamente, un animal familiar que comparte nuestro hogar es el responsable de más hospitalizaciones por año que ningún otro: la araña de lomo rojo. Medido en número de picaduras, probablemente sea el animal más peligroso de todo Australia. Australia tiene animales potencialmente peligrosos viviendo casi por todas partes, en el agua, en tierra, en los bosques, incluso en las ciudades. Hay peces peligrosos, arañas tóxicas, plantas ponzoñosas y hasta mamíferos venenosos. Pero sus armas no fueron diseñadas para dañarnos, y si somos cuidadosos podremos evitar que todos ellos nos lastimen. Pero hay un animal al cual no podemos evitar: nosotros mismos. En Australia, como en todas partes, nuestra acelerada sociedad es por mucho la mayor asesina de todas. Solo los autos matan a miles de australianos por año, más que todos los animales peligrosos juntos. Así que debemos poner las cosas en perspectiva. Hasta el conjunto más letal de animales peligrosos del planeta representa una amenaza relativamente pequeña para nosotros dentro del gran esquema de nuestra vida moderna.